Buenos días, mi nombre es Ingrid Burelo y junto con mis compañeros, quienes son Samantha Alejandro, Enrique Collado, Laidia Mairani y Gael Alejandro, vamos a presentarle los elementos de la política monetaria. Quisiera empezar definiendo a qué se dedica la política monetaria. La política monetaria es un conjunto de acciones y decisiones que toma un banco central para controlar la cantidad de dinero en circulación y regular las tasas de intereses, con el único objetivo de influir en la economía. Cabe recalcar que uno de los objetivos principales de la política monetaria es establecer metas claras para la política monetaria, como controlar la inflación, fomentar el crecimiento económico o mantener la estabilidad financiera. A continuación, mencionaremos algunos de los elementos principales de la política monetaria. En primer lugar, les voy a explicar un poco sobre la política monetaria expansiva, ya que es muy importante para comprender este tema. La política monetaria expansiva es un conjunto de medidas de emisión monetaria que las instituciones y organismos de control de un país pueden implementar con el propósito de mejorar la circulación del dinero y estimular la economía. En todos los países hay una autoridad monetaria, o debería de haber una autoridad monetaria, la cual denominamos Banco Central. Este Banco Central controla la cantidad de dinero en circulación en un país o la oferta de demanda de dicho país. Para ejemplificar un poco acerca de la política monetaria expansiva, cuando estamos en una crisis económica, la gente gana menos y por consecuencia gasta menos, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a bajar, causando una deflación. Para detener dicha deflación y para incentivar mayores gastos, el Banco Central aumenta la oferta del dinero. Cuando el Banco Central aumenta dicha oferta del dinero, estamos hablando de una política monetaria expansiva, es decir, se presenta una causa, en este caso sería la deflación, entonces el Banco Central tiene que actuar en base a esto para que el dinero de dicho país no pierda fuerza o no pierda su valor. La política monetaria es la forma en la que los bancos centrales garantizan la estabilidad al nivel de precios y el crecimiento del país con diferentes herramientas, pues que le permiten controlar la cantidad de dinero que circula en la economía. El efecto de la política monetaria, es decir, inyectar dinero en la economía, es llevada a cabo por el Banco Central, si bien ya lo habíamos comentado anteriormente. En ella se aumenta la cantidad de dinero en la economía vía reducción de tasas, lo que lleva a un aumento en el nivel de consumo de los hogares, es decir, que se reduce una tasa de interés para que así el dinero pueda ser más accesible, o sea, abaratamos el dinero y se pueda reactivar la economía de manera que los hogares puedan aumentar el nivel de consumo. Este aumento en la demanda por parte de los hogares mejorará el Producto Interno Bruto, o mejor conocido como PIB, pero a largo plazo llevará un aumento a nivel de precios en la economía, lo que denominamos inflación, o sea, lo contrario. Esto debido a la demanda, o sea, la inflación se produce debido a la demanda en mayor medida de la misma cantidad de bienes, entonces dichos bienes se hacen más escasos y por lo tanto más costosos. Y de allí viene lo que seguidamente les vamos a explicar, que sería la política monetaria restrictiva. A continuación hablaremos sobre la política monetaria restrictiva. Cuando la economía está en crecimiento, la gente gana más y gasta más, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a subir, causando una inflación.
Y para controlar esta inflación, el Banco Central reduce la oferta de dinero. Cuando el Banco Central reduce la oferta de dinero, estamos hablando de una política monetaria restrictiva. Una política monetaria restrictiva busca disminuir la oferta monetaria. Esto se hace aumentando el tipo de interés, lo que reduce la inversión privada y por lo tanto el nivel de producción, y también disminuyendo el Producto Interno Bruto. Es importante mencionar que una política monetaria restrictiva se emplea cuando hay mucho dinero circulando en la economía y hay sobre una oferta monetaria. La política monetaria se refiere a las acciones que toma el Banco Central para regular la oferta de dinero con el fin de mantener la estabilidad económica mediante tres elementos principales, los cuales son las tasas de interés, las operaciones de mercado abierto y el coeficiente de caja. Como siguiente punto les hablaremos sobre la tasa de interés. Pero, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es un indicador clave que influye en la oferta y la demanda del dinero. Este instrumento es el más importante y el más utilizado por los bancos centrales para influir en la economía del país. Esta tasa afecta el costo del dinero y las condiciones de los créditos. Por ejemplo, si hay una recesión económica, los bancos centrales pueden reducir la tasa de interés y al hacer esto, los agentes económicos pueden pedir dinero prestado más fácilmente, aumentando el consumo y la inversión. Esto a su vez incrementa la demanda y la producción del dinero. Por otro lado, si el Banco Central sube la tasa de interés, los préstamos se vuelven más caros. Esto desalienta a los agentes económicos a pedir dinero prestado, enfriando la economía con menos consumo, menos inversión y menos producción del dinero. El Banco Central ajusta la tasa de interés para controlar el dinero en la economía. Si quiere aumentar el dinero circulante, reduce la tasa de interés para que los bancos pidan más reservas y ofrezcan más préstamos. Pero si quiere disminuir el dinero circulante, aumenta la tasa de interés para que los bancos se desincentiven para pedir prestado y así evitar poner más dinero en circulación. Es importante recordar que la política monetaria no es el único factor que influye en la economía de un país, y su efectividad puede variar según las condiciones económicas y la estructura institucional del país. Otro elemento de la política monetaria es las operaciones de mercado abierto, más bien conocido como la OMA. Esta es básicamente la compra y venta de valores que generalmente son bonos en el mercado abierto por parte del Banco Central. Bien, la dinámica es parecida al elemento anterior y se basa básicamente en los objetivos que tiene el Banco Central. Por ejemplo, si el Banco Central tiene como objetivo aumentar la liquidez en la economía, entonces lo que va a hacer es que va a comprar valores en el mercado abierto y con esta compra de valores va a inyectar dinero en la economía, lo cual va a hacer que las personas tengan mayor poder adquisitivo para comprar y para generar consumo e inversión en la economía. Por otro lado, si el Banco Central decide reducir la liquidación económica, puede realizar venta de valores en el mercado abierto. Con esta venta de valores, lo que hace es reducir la cantidad de dinero en la economía, con lo cual los agentes económicos van a tener menos dinero y la economía se va a enfriar en su conjunto. Ahora bien, el enfriamiento de la economía no es del todo negativo, porque el Banco Central puede utilizar esto preveyendo que quizás pueda haber una inflación a futuro. Entonces,
¿Cómo se podría evitar esto? Bueno, para evitar esta inflación futura, puede decidir enfriar la economía con estos instrumentos del mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto, OMA, son una de las principales herramientas de la política monetaria que utiliza el Banco de México para influir en la cantidad de dinero en circulación y en las tasas de interés. Les mencionaré algunos de los tipos de operaciones que utiliza nuestro Banco Central. Número 1. Compra y venta de valores gubernamentales. Banxico puede comprar valores gubernamentales para inyectar liquidez al sistema financiero o venderlos para retirar liquidez. Número 2. Operaciones de reserva. Son acuerdos en los que Banxico compra valores con el acuerdo de venderlos en una fecha futura, por así decirlo, reporto, o vende valores con el acuerdo de recomprarlos, que son las reservas. Número 3. Subasta de valores. Banxico realiza subasta de valores gubernamentales para controlar la cantidad de dinero en la circulación y las tasas de intereses a corto plazo. Ahora les mencionaré algunos de los funcionamientos de la OMA en Banxico. Número 1. Identificación de necesidades de liquidez. Banxico monitorea continuamente las condiciones de la liquidez en el sistema financiero para determinar la necesidad de realizar la OMA. Número 2. Ejecución de transacciones. Dependiendo de las condiciones del mercado, Banxico ejecuta la compra o venta de valores o realiza operaciones de reporto y reserva. Número 3. El impacto en el mercado. Las operaciones tienen un efecto directo en las tasas de intereses y la cantidad de dinero en circulación. Esto a su vez influye en el comportamiento económico general, incluyendo lo que es la inversión y el consumo. Como conclusión, las OMAs son cruciales para la implementación efectiva de la política monetaria de Banxico. A través de estas operaciones, el Banco Central puede influir en la oferta monetaria y las condiciones de crédito, lo que es fundamental para mantener la estabilidad económica y financiera del país. Coeficiencia de caja. Coeficiencia de caja es el dinero que mantiene una entidad financiera en la reserva líquida del Banco Central. El Banco Central no puede ni utilizarla para inversiones ni préstamos. Comúnmente se conocen por varios nombres, dependiendo su circunstancia o en el país donde se encuentre en función. Comúnmente se llama encaje bancario. ¿Por qué es importante el coeficiente de caja? El coeficiente de caja nos permite saber el porcentaje mínimo de reserva que tiene que tener cada banco en el Banco Central. Esto nos ayuda de manera grata, ya que nos evita caer en bancarrota, o si algún banco excede o pasa sobre el límite, ya sea el mínimo, esto puede caer en una catástrofe bancaria. La catástrofe bancaria puede tener muchos efectos en la coeficiencia de caja. La coeficiencia de caja pueden haber dos, por ejemplo, la disminución o el aumento. El aumento de la coeficiencia de caja nos implica la disminución de préstamos que tiene el banco y el mínimo o la disminución del coeficiente de caja aumenta o incrementa más bien el préstamo que pueden hacer los bancos. Llega al punto de que el Banco Central pueda prestarnos o financiarnos, y por eso es que surge el dilema de por qué saber el equilibrio del Banco Central sobre las reservas para que funcionen perfectamente las financieras o los tipos de bancos que existen en el país. Para resumirlo en temas generales, su función precisamente es un multiplicador. Este multiplicador garantiza que existe la solvencia tanto del multiplicador de bancos como en el fondo que se va a la reserva del Banco Central. Por decirlo así, el Banco Central, si exige una razón o un coeficiente de caja,
ya sea su objetivo aumentar la oferta del dinero, los bancos pueden generar más dinero con ese dinero que tiene la disminución de sus reservas. Y si el Banco Central, su objetivo es disminuir la oferta del dinero, aumenta el mínimo de reserva que tiene que tener cada banco. Le doy un ejemplo como tal. Por decir, si el banco aumenta de un 5% a un 10% del mínimo de reserva, ya el banco no tiene para dar el 95 como préstamo, sino un 90. Esto lo que hace es reducir un poco la inflación, ya que el dinero no se encuentra en circulación. Tiene sus pros y sus contras. En sus pros, controlan la inflación, aumenta la estabilidad financiera, y en sus contras, reducen el crecimiento